Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul realmente dio el primer paso hacia Burak Özçivit con esa emotiva nota de flores? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido a toda la agenda de la revista y que, sin duda, hará latir más rápido el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy no es solo un rumor, es el comienzo de una nueva era entre dos nombres gigantes que todos amamos. Sí, estamos hablando de la legendaria pareja de pantalla, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Saben que durante años se ha hablado mucho sobre la frialdad entre ellos, sobre cómo sus caminos se separaron después de aquel proyecto inolvidable que protagonizaron juntos. Se dijo que no se hablaban, que había resentimientos y que sus respectivas parejas no querían que se acercaran. Pero ayer sucedió algo que nadie esperaba, un acontecimiento que rompió todo el hielo y nos dejó a todos con la boca abierta. Todo comenzó en el set de rodaje donde Burak Özçivit se encontraba trabajando intensamente. El ambiente era tranquilo, todos hacían su trabajo, hasta que llegó un mensajero con un ramo de flores gigantesco, unas flores blancas preciosas que simbolizan la paz y la pureza. Nadie sabía de quién venían. Burak, sorprendido, tomó el ramo y vio una pequeña tarjeta en el centro. Cuando abrió el sobre, su expresión cambió por completo. Según testigos en el set, los ojos de Burak brillaron de una manera diferente. ¿Y qué decía esa nota? La frase que Neslihan Atagul escribió con su propia letra fue corta pero increíblemente profunda: no te quedes ofendido, solo nos mantuvimos alejados. Sí, amigos, escucharon bien. Neslihan Atagul, con su corazón noble, decidió romper el silencio con estas palabras: no te quedes ofendido, solo nos mantuvimos alejados. Esta frase lo cambia todo. No habla de odio, no habla de peleas, simplemente habla de una distancia que la vida les impuso. Burak, visiblemente emocionado, leyó la nota una y otra vez. Se dice que en ese momento, Burak le dijo a su asistente cercano: nunca esperé este gesto, pero me ha tocado el alma. Neslihan siempre supo cómo sorprender con su elegancia. Estas palabras de Burak nos demuestran que el cariño y el respeto profesional nunca murieron, solo estaban dormidos bajo el peso de los rumores y la presión mediática. Pero la historia no termina aquí. Fuentes cercanas a Neslihan dicen que ella estuvo pensando en este gesto durante mucho tiempo. Ella sentía que la tensión creada por los medios era innecesaria y quería recuperar a su viejo amigo. Neslihan supuestamente comentó a sus amigos íntimos: la vida es demasiado corta para cargar con orgullos falsos. Burak y yo compartimos una historia increíble en la pantalla y merecemos ser amigos en la vida real. ¡Qué madurez y qué valentía la de Neslihan! Enviar esas flores con esa nota específica: no te quedes ofendido, solo nos mantuvimos alejados, es una invitación a dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. Imaginen la reacción de los fanáticos en las redes sociales. Todo el mundo está comentando sobre este gesto de paz. La frase "solo nos mantuvimos alejados" implica que no hubo una guerra real, sino circunstancias que los separaron. Quizás el trabajo, quizás los celos de otros, o simplemente el destino. Pero ahora, ese destino parece querer unirlos de nuevo, al menos como amigos. También se rumorea que Burak, después de recibir las flores, no se quedó de brazos cruzados. Se dice que tomó su teléfono y, por primera vez en años, envió un mensaje de texto a Neslihan. Aunque no sabemos el contenido exacto del mensaje, Burak comentó en el set: a veces, un pequeño paso es lo que hace falta para cruzar un océano de distancia. Es evidente que ambos actores extrañaban esa camaradería que los hizo tan exitosos en el pasado. Este acontecimiento también ha hecho que nos preguntemos sobre la reacción de sus parejas. ¿Qué pensará Kadir? ¿Qué dirá Farije? Sin embargo, la nota de Neslihan es tan inocente y tan humana que es imposible verla con malos ojos. Ella solo quiere eliminar la ofensa, quiere borrar la negatividad. No te quedes ofendido, le pide. Es una súplica de amistad, un deseo de paz.
Las flores blancas refuerzan este mensaje de tregua. Amigos, piensen en lo que esto significa para el futuro. Si Neslihan y Burak retoman su amistad, ¿podríamos verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Se imaginan la potencia de verlos juntos de nuevo en pantalla? Este gesto de las flores es el primer ladrillo para reconstruir ese puente que se había caído. La emoción en el set de Burak fue palpable. Todos los que vieron la escena dijeron que Burak guardó la tarjeta en su bolsillo, cerca de su corazón, como si fuera un tesoro. Esto demuestra que para él, la opinión de Neslihan sigue siendo muy importante. La frase sigue resonando en nuestras cabezas, solo nos mantuvimos alejados. Es una justificación suave, una forma de decir no fue tu culpa, no fue mi culpa, fue la vida. Es la forma más elegante de pedir perdón sin decir lo siento, porque en realidad, quizás no había nada que perdonar, solo distancias que acortar. Neslihan Atagul ha demostrado una vez más que es una mujer fuerte, segura de sí misma y llena de amor. Y Burak ha demostrado con su reacción que es un caballero sensible que valora los viejos lazos. Este intercambio, iniciado por un simple ramo de flores y una nota manuscrita, ha calentado nuestros corazones. En un mundo lleno de noticias tristes, ver a dos grandes estrellas buscando la reconciliación y la paz es inspirador. Neslihan ha dado una lección de humildad. Burak ha dado una lección de recepción. Ambos nos enseñan que nunca es tarde para arreglar las cosas, que el orgullo no debe ganar a la amistad. Seguramente en los próximos días veremos más desarrollo sobre este tema. ¿Se reunirán para tomar un café? ¿Publicarán una foto juntos? Todo es posible ahora que el hielo se ha roto. Esa nota, no te quedes ofendido, solo nos mantuvimos alejados, pasará a la historia como el momento en que todo cambió. Los fanáticos de la pareja televisiva están de fiesta, celebrando este acercamiento como si fuera una boda real. Es el poder del carisma que tienen estos dos actores. Son magnéticos, y cuando interactúan, el mundo se detiene. Queridos seguidores, hemos sido testigos de un momento histórico en la revista turca. La frialdad ha terminado, la primavera ha llegado a la relación de Neslihan y Burak gracias a unas flores y unas palabras sinceras. Mantendremos nuestros ojos abiertos para traerles cualquier novedad sobre esta hermosa reconciliación. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que queda una brasa de amistad muy fuerte lista para encenderse de nuevo. Es maravilloso ver cómo el arte y la vida se entrelazan de esta manera tan emotiva. Hemos llegado al final de nuestro video, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este gesto de Neslihan hará que Burak y ella vuelvan a trabajar juntos en una serie? ¿O creen que es solo un cierre de capítulo para estar en paz? ¿Qué hubieran escrito ustedes en esa nota si estuvieran en el lugar de Neslihan? Por favor, escriban sus opiniones y teorías en los comentarios, los leo a todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que nuestra familia siga creciendo. Hasta el próximo video, cuídense mucho.